En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Amigos televidentes, muy buenos días. Martes 9, ya estamos comenzando este día. Sí, señor. ¿Y cómo estamos activos? Activísimos, sí, señor. Con algo de sueño, pero eso se va emparejando. Entonces no estamos tan activos, Álvaro. Ahí va. No, activos estamos. Lo que pasa es que todo el CPU comienza a funcionar poco a poco. ¿Y cuándo que no me digas que eras una Pentium 3.2? No. Hay unas cuantas actualizaciones después de eso. Bueno, vamos a comenzar, amigos, con información, en este caso colocando la mirada en los Estados Unidos. El día de ayer hubo una noticia bastante curiosa relacionada con el expresidente Donald Trump. Sí, señor. Bueno, que no ha dejado de generar polémica, incluso después de su salida de la presidencia, y tiene que ver con un allanamiento a su residencia, lo cual él mismo advirtió en las redes sociales. Sí, señor, él allí señalaba pues que estaba siendo allanada su casa de Mar-a-Lago en Florida, allanada por agentes del Buró Federal de Investigaciones del FBI. Hasta ahora no hay información concreta que se conozca el motivo por el cual fue allanada esta residencia del expresidente Donald Trump. Él señala que hay una intención allí sí, detrás de todo política, eso, de evitar, ¿no?, que se lance nuevamente a las elecciones. Emitió un comunicado porque él tampoco estaba en su residencia y solo se conocen que, bueno, querían ver justamente la caja fuerte del presidente. Se habla de documentos confidenciales que estarían en su residencia, pero no se ha dado mayores detalles de este operativo. Emitió, como tú dices, un comunicado que nosotros vamos a colocarles en pantalla. En ese comunicado él expresó de manera textual lo siguiente: estos son tiempos oscuros para nuestra nación. Cuando mi bella casa Mar-a-Lago en Palm Beach, en Florida, está actualmente bajo sitio, allanada y ocupada por un grupo de agentes del FBI. Nada como esto ha ocurrido nunca antes a un presidente de Estados Unidos, bueno, en este caso es presidente. Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta incursión no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada. De hecho, él califica de una mala conducta judicial en este caso. Recordemos que Trump fue el presidente número 45 de Estados Unidos. Me imagino que en el día de hoy también se generarán otras informaciones al respecto. Sí, señor. Bueno, seguimos en Estados Unidos porque hubo una explosión eléctrica en una sede de Google y esto ocasionó que ese servidor desapareciera a las 10:30 de la noche, y se trata de un problema eléctrico, pues había una cuadrilla trabajando en una subestación. La eliminación del instructivo de la ONAPRE. Bueno, el día de ayer, trabajadores de la UCB protestaron dentro de las inmediaciones de la Universidad Central de Venezuela para pedir la eliminación justamente de este instructivo. En política, la Acción Democrática del ala de Bernabé Gutiérrez espera que se investigue el caso Monómeros en el gobierno de Gustavo Petro. A pesar de los operativos de reordenamiento vehicular acá en la ciudad de Caracas, aún se siguen irrespetando las señales de tránsito. En internacionales, colapsa un tercer tanque petrolero, devastador incendio en Cuba. Ya sabemos que vamos por un cuarto. Exactamente. En la sección de entrevistas estará Mauro Zambrano. Él es dirigente sindical de hospitales y clínicas y director también de Monitor Salud. Este tema de las protestas estará presente. Y en lo actual, Harry Styles fue testigo de una pedida de mano en su concierto de Lisboa. Ah, mira tú. Bueno, enhorabuena para los contrayentes. Ahora sí, titulares de la prensa nacional. Sí, señor. Muy bien. Iniciamos este recorrido justamente con la portada del diario 2001. Dictan orden de captura contra hombre en Yaracuy por abusar sexualmente de 3 sobrinas. El sujeto quedó identificado como José Gabriel Valera Camacho, quien, valiéndose del hecho de ser familiar de confianza en el hogar, abusó de las 3 niñas. La información la dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, a través de su cuenta en Twitter, y ahí señaló que fue el Ministerio Público en Yaracuy que solicitó esta orden de captura. También el diario 2001 encuentran cadáver de anciano en estado de descomposición en el estado Carabobo. El hecho se suscitó el domingo y el anciano estaba en una vivienda en Puerto Cabello. Se informó que fue el fuerte olor que los vecinos les dio esta alarma y decidieron reportar la situación a las autoridades. El fallecido quedó identificado como Domingo Urquiola, de 72 años de edad. Las investigaciones ya están a cargo del 6CPC.
Amigos, vamos a revisar portal del diario El Universal. Tienen información en materia de sucesos. Detienen a responsables de atropellar a joven en Chacaíto. Este hecho ocurrió la madrugada del domingo 6 de agosto. En Chacaíto se suscitó una pelea entre dos grupos a las afueras de un local nocturno donde se intercambiaron golpes y se lanzaron botellas, según las fuentes policiales. 4 de los involucrados huyeron del lugar en una camioneta y arrollaron a Víctor Alonso Rodríguez Rojas, de 20 años, quien falleció en el acto. El vehículo terminaría colisionando con un muro, provocando su colapso y cayendo sobre una mujer. Además, la afectada se encuentra estable en un centro asistencial. Los responsables del hecho tienen edades entre los 23 y 24 años y fueron aprehendidos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Cambiamos de tema. Atención con esto. Colombia emitió nuevas reglas para otorgar visas a venezolanos. Uno de los principales cambios en esta nueva normativa tiene que ver con los tiempos de estudio de cada solicitud, que antes tardaba hasta 5 días hábiles y ahora se va a extender a 30 días. Una vez diligenciada completamente la solicitud, con el aporte de todos los documentos exigidos y cumplidos el pago correspondiente por el estudio de la solicitud, la Autoridad de Visas e Inmigración tendrá hasta 30 días calendario para emitir pronunciamiento. Esto está en el artículo 13 de la nueva resolución. Además, la Cancillería requiere información o documentación adicional sobre si se requiere información o documentación adicional. Ese periodo se puede extender. En caso de que el solicitante no acredite o complete lo requerido, su aprobación quedará a discreción de la Autoridad de Visas e Inmigración de Colombia. Y ahora revisamos la portada del diario El Nacional. Destaca: fuertes lluvias en Táchira dejan familias damnificadas. En Mérida hay daños en vías y estructuras. El gobernador de la entidad, Freddy Bernal, informó que 22 viviendas se desplomaron y quedaron a la intemperie familias con niños, ancianos y personas con discapacidad. También en regiones, 9 adolescentes secuestradas iban a ser vendidas en Trinidad. Un hombre las mantuvo retenidas en Delta Amacuro durante casi 20 días con la finalidad de trasladarlas ilegalmente a la isla y obligarlas a dedicarse a la prostitución. El detenido fue identificado como J.R. Núñez Barrios, alias El Bisoco, de 39 años de edad. Tenía antecedentes penales por trata de personas. En materia energética, crudo de Irán causa problemas operativos en la refinería El Palito. Según Iván Freites, dirigente sindical petrolero, aseguró que el principal inconveniente es que el producto iraní es demasiado ácido. Ya también destacan en titulares, lo había comentado Ricardo, Colombia emitió nuevas reglas para otorgar visas a los venezolanos, se alargan tiempos para decidir, y en farándula todo un éxito la acción y la adrenalina de Top Gun Maverick rompió otro récord al desbancar a Titanic luego de 25 años como el 7º estreno más taquillero en la historia del cine de Estados Unidos. Bueno, revisamos ahora últimas noticias. Rehabilitan espacios de la maternidad Concepción Palacios, esto es acá en la ciudad de Caracas. El gobierno nacional, como parte de los trabajos que viene ejecutando en el área de salud, ese es el plan llamado 1x10 del buen gobierno, realizó la rehabilitación y mejora de los espacios de la maternidad Concepción Palacios, que está ubicada en la parroquia San Juan, acá en la ciudad de Caracas, como les acabo de informar. La información se dio a conocer a través de la red social de Twitter del Ministerio de Salud, en la que se detalla que el reacondicionamiento de los espacios de la maternidad busca brindar espacios óptimos para la atención de las mujeres embarazadas. Atención con esto, ocurre en Corea del Sur. Las fuertes lluvias dejan un saldo fatal de una persona fallecida. Esta información es de acuerdo al diario coreano de Korea Herald, quien detalló que la persona fue encontrada sin vida en Seúl, que es la capital de este país. Se ha reportado un muerto, según el Centro de Gestión de Desastres. Ante las fuertes lluvias, las autoridades emitieron las advertencias correspondientes, señalando que también se van a extender a la provincia de Gangwon. Ahora vamos a revisar los titulares en materia deportiva y lo hacemos con el diario Meridiano. Hablan de béisbol. Altuve para la LVP. El pequeño gigante de los Astros asegura que no tiene dudas en volver a jugar con Magallanes para la temporada 2022-2023. Su objetivo está claro: ponerse a tono para representar a Venezuela en el Clásico Mundial. También en lo que tiene que ver con béisbol, pero en este caso las Grandes Ligas, el pitcher de Mets de Nueva York lanza hoy contra Rojos de Cincinnati, Carrasco, por la victoria número 13. Y continúa la celebración de la selección U2 de Venezuela, que mantiene su alegría por el subcampeonato en el Mundial de la categoría celebrado en China, Taipei. Vamos a seguir revisando más información en materia deportiva. En este caso lo hacemos con información del diario Líder. Leones
del Caracas confirma a su segundo importado. Este lunes, los melenudos anunciaron al relevista estadounidense Tyler Wilson como su segundo importado de cara a la temporada 2022-2023. El anuncio apenas ocurre 4 días después de que Caracas anunciara la firma del colombiano Reinaldo Rodríguez. Tú eres de los Leones, ¿no? Me imagino. De los gloriosos Leones. Eso más completo. Sí, me parece muy bien. Al fin nos entendemos aquí en este set. Anthony Santander asalta el liderato jonronero. Es otra información que está en el diario Líder. El venezolano sacude por segunda vez en su carrera 20 vuelas cercas en una temporada. Felicitaciones para él. Mira, aquí nos dice nuestro productor que a la señora Gaudí no le gusta eso. Ah, bueno, pero es obvio, la señora Gaudí le va a las Águilas del Zulia. Saludos, Gaudí. Te queremos. Mire, vamos a revisar el tema de farándula dándole una ojeada aquí a la revista Ronda Selectivo. Brad Pitt tiene una lista de actores con los que no quiere trabajar. Ah, caramba. Esto según declaraciones del actor Aaron Taylor Johnson, el ex esposo de Angelina Jolie, toma nota sobre los actores que ama y con los que no desea volver a estar en un set. Aunque no dio detalles del secreto, dijo que los nombres aparecen en una dichosa lista negra. Oye, pero la noticia ahí es cuáles son esos actores. Sí, el chisme está incompleto. Sí. Ese es como te tengo algo que contar y después te digo. Seguimos en Ronda. Dice, Ivonne Montero la pegó del techo en La Casa de los Famosos 2. Y esto que la actriz mexicana se coronó como la ganadora de la segunda temporada de este reality show. $200,000 creo que es el premio, ¿no? Fácil, fácil. Bueno, amigos, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte revisaremos la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Amigos, vamos a hacer revisión de diarios que circulan en el interior del país y vamos a comenzar en el estado Zulia con la portada de con una de las notas de versión final que está en su página web. Dice, nuevas tarifas del servicio de gas en Maracaibo entran en vigencia. Desde el pasado 1 de agosto entró en vigencia la ordenanza para el cobro de suministro de gas en Maracaibo que fija los montos establecidos donde las tarifas varían según sus precios entre $1 y $8 mensuales, según corresponda a cada sector. Los montos, tal y como ocurre con la ordenanza de tasas para el cobro del aseo urbano, estarán distribuidos dependiendo de la clasificación por parroquias en sectores A, B, C y D. Su pago es obligatorio por parte de los usuarios de dicho servicio. También en esta portada tenemos una lamentable noticia. Dice, presa pareja señalada de quemar partes íntimas de su hija. La niña presentaba cicatrices y quemaduras en pelvis y glúteos de vieja data. Estas lesiones presuntamente se las ocasionaron sus progenitores porque se orinaba encima de la ropa. Se trata de un hombre de 34 años y una mujer de 27. Pasamos ahora a revisar la página, el titular, en este caso sí es la portada del diario El Periodiquito del Estado Aragua. Destacan, evalúan situación en Costa de Aragua. Varias viviendas de Puerto Maya quedaron inhabitables luego de ser alcanzadas por la crecida del río. Esto ocurre desde el pasado fin de semana. Las autoridades municipales y regionales atienden a los más de 300 familias que viven en este poblado de la Colonia Tovar. Han sido trasladados en seres y equipos para prestar apoyo. La vía Choroní es despejada por cuadrillas y maquinarias desde el pasado fin de semana. Y había un paso restringido para vehículos livianos. Las lluvias siguen en la cabecera de los ríos. También destaca, ya lo habíamos señalado, en nacionales, Maduro exigió a Argentina devolución de avión venezolano. En regionales, Gremio en Aragua sigue en lucha, clases en septiembre está en veremos. Y en el cintillo superior destaca justamente protagonista de Vaselina, Olivia Newton-John falleció a los 73 años. Y en deportes, líder entre criollos, Anthony Santander disparó 20º bambinazo de la temporada. Bueno, nos centramos ahora en la página web de La Verdad de Vargas. Una de sus informaciones tiene que ver con un tema de servicios públicos en esta entidad. Dice, secos desde hace 30 días en Carlos Ublet. Este domingo, vecinos de bloques de Pariata, 10 de marzo, Calle Nueva y Tropical, entre otros, están en sequía y ellos acudieron a una fuga de agua de un tubo roto frente al cementerio de Pariata. Indican que en otras oportunidades tenían acceso al suministro en las adyacencias del barrio Atanasio, pero les clausuraron la pila, como también hicieron en las instalaciones del Polideportivo José María Vargas, dejándolos sin otra alternativa que el mencionado chorrito que ustedes están viendo allí en pantalla. Otra información del diario La Verdad de Vargas dice, mató a su amigo por no pagarle 5 litros de gasolina. Henry Javier Coy, de 30 años, se presentó ebrio en la casa de Davis Jesús Jiménez, de 42, para cobrarle la gasolina. Comenzaron a discutir y el señor Coy tenía una escopeta y le disparó
y luego huyó. El hecho ocurrió la madrugada del lunes 1 de agosto. Al lugar de los hechos acudieron funcionarios de homicidios del 6CPC para investigar el asesinato y dar con la aprehensión del criminal. Nos vamos ahora al estado Lara para revisar la portada del diario La Prensa. Destaca: restricciones levantan Polvareda. Con más preguntas que respuestas están los conductores de carga que pasan y transitan por Barquisimeto luego que fuese publicada en Gaceta Oficial la restricción de circulación por las principales vías del país los días domingo, feriados y en bloques horarios en el área metropolitana de Caracas, pues aseguran que la medida ocasionará retrasos en la entrega de mercancía. También en titulares: abogados, justicia en Venezuela debe ser imparcial. En otro tema más regional, Gobernación de Lara ha invertido más de 61.000 petros para mejorar servicios. Y en deportes, refuerza a Guaros. El piloto boricua Alex Abreu ya entrena y podría debutar hoy. Bueno, y ahora nos toca revisar algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades de nuestro país. Así es, Ricardo, iniciamos nuestro recorrido en el estado La Guaira con nuestra compañera Amigo Torres. Adelante, Ami. Sí, buenos días. En el estado de La Guaira amanecemos informándoles que un sujeto identificado como Jonathan de Jesús Materán Ochoa resultó aprehendido por funcionarios de la Policía Municipal de Vargas tras ser sorprendido cuando hurtaba una batería en uno de los vehículos que se encontraba estacionado en el casco colonial de La Guaira. Pudimos conocer que esta sería la tercera ocasión en la que este sujeto resulta detenido cometiendo el mismo delito, ya que previamente había sido capturado por funcionarios de la Guardia Nacional y también por efectivos de la Policía de La Guaira. Saludos, buenos días. Amanecemos en el estado Sucre informando que los habitantes de las zonas agrícolas de la parroquia Cocoyá, municipio Montes, en el estado Sucre, continúan con acciones de protestas en la carretera nacional que conecta con el estado Monagas por las pésimas condiciones de la vialidad. La problemática dificulta bajar las cosechas hasta Cumaná. En la actualidad, un viaje lo realizan en al menos 6 horas cuando anteriormente apenas duraban un trayecto de 1 o 2 horas máximo. La curva de la Cucaracha también se mantiene la falla de borde desde hace unos 12 años. Los actuales trabajos de la alcaldía son insuficientes para las graves condiciones que presenta esta falla. Hola, buen día. Amanecemos en el estado Lara informándoles que habitantes de la comunidad Don David, situada en el norte de la ciudad de Barquisimeto, denuncian fallas constantes en lo que es la distribución de agua potable por tuberías en esta zona. Los afectados señalan que allí normalmente llega el agua una vez por semana durante todo el día. Sin embargo, en los últimos 2 meses este servicio ha sido irregular, que únicamente llega por 1 hora solamente en las noches, razón por la que las personas afectadas allí hacen un llamado a autoridades de la hidrológica para que atiendan directamente esta situación. Gracias, buenos días. Establecemos el contacto desde el estado Anzoátegui. Autoridades en materia turística señalan que es importante que todos los prestadores turísticos que deseen participar en la Feria Internacional del Turismo formalicen o empiecen a mostrar su inquietud de participar en la misma, pues el número de stand que están establecidos para participar dentro de esta feria pues es restringido, y es importante recordar que también vienen operadores turísticos de otras regiones del país y algunos internacionales que van a participar en esta feria. Por esta razón es importante el exhorto que hacen las autoridades turísticas para quienes deseen participar en la Feria del Turismo que se realizará en el estado de Anzoátegui a finales del mes de noviembre. ¿Y qué hora tenemos, señor Salmerón? Son las 6:33 minutos de la mañana y nos toca hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y sus mensajes a través de @el_noticiero. Ya venimos con más. Y aquí en la primera emisión del noticiero ahora nos toca repasar los titulares internacionales y nos vamos a Argentina para revisar la portada del diario La Nación. Tema de ciudad: le sacarán los planes a las familias que no manden a sus hijos a las escuelas. Endurecen los requisitos de regularidad, deberán cumplir con el 85% de asistencia. En un cintillo dice: paro docente en apoyo a un dirigente condenado. También en temas locales, el gobierno avaló el reclamo de China sobre Taiwán.
tema vial, el trastorno emocional, se esconde mucho de los conflictos de tránsito y en deporte, Boca da un golpe de efecto y se lleva a un arquero histórico. Se trata de Sergio Romero, que aceptó la propuesta y volverá al fútbol argentino. Bueno, vamos a revisar información de la agencia Voz de América. China prolonga ejercicios militares alrededor de Taiwán, es una de las notas que destaca en su portal. El Ministerio de la Defensa de China dijo en un comunicado que ahora el comando militar que dirige los ejercicios se enfocará en actividades antisubmarinas y ataques de aire a barcos cerca de Taiwán, pero no dio indicios de hasta cuándo se extenderán estos ejercicios militares. China considera a Taiwán como una provincia renegada y ha expresado en numerosas ocasiones que no descansará hasta reintegrarla a su territorio, incluso por la fuerza. El presidente Joe Biden dijo a los reporteros que estaba preocupado por estas acciones de China en la región. Revisamos otra información de Voz de América. Papa alienta a equipos cubanos de búsqueda tras incendio en Matanzas. En un telegrama el lunes a los obispos cubanos, Francisco dijo que estaba siguiendo de cerca las noticias del desafortunado accidente. Dijo que estaba orando por todos los cubanos y especialmente por los afectados por el incendio para que el Señor les dé fuerzas en este momento de dolor. Y nosotros tenemos la portada, algunas notas de El País. El FBI registra la mansión de Donald Trump en Florida en busca de pruebas de un posible delito. El expresidente se habría llevado documentos entre los que podría haber papeles secretos. Ni el FBI ni el Departamento de Justicia, del que depende, han dado explicaciones sobre la actuación. Recordemos que Trump está bajo el escrutinio del Departamento de Justicia por su intento de alterar los resultados en las elecciones de 2020 y hace algunos meses surgieron sospechas de que se había llevado documentos oficiales clasificados. También en El País, el gobernador de Texas envía a miles de inmigrantes a Washington y Nueva York para presionar a la Casa Blanca. Tras llenar de migrantes irregulares las calles de Washington, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha desviado la presión a Nueva York, a donde la semana pasada también envió el primer autobús de indocumentados para exigir entonces cómo se abordan los servicios sociales justamente por el tema de la migración. Vamos a revisar la portada del diario El Comercio que circula en Perú. Legislador acusado de violación sigue despachando. Vamos a ver el sumario de esta nota. Freddy Díaz, quien es el indiciado, recibió a su hermano y a otros 3 ciudadanos este mes en la oficina donde el 27 de julio habría atacado a una trabajadora. La subcomisión de acusaciones constitucionales se reunió, pero no priorizó la denuncia para destituir o inhabilitar a Díaz. También en esta portada se señala el presidente Castillo, hablan el presidente Pedro Castillo, usa el poder para la obstrucción de la justicia y más abajo vemos una imagen de la querida actriz Olivia Newton-John. Fallece la inolvidable protagonista de Vaselina. Y ahora es momento de revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMED para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Zulia, Apure, Amazonas y Bolívar. Mientras tanto, Barcelona está parcialmente nublada con precipitaciones, temperatura mínima de 25 y una máxima de 34. Valencia parcialmente nublada con abundantes precipitaciones, una mínima de 16 y una temperatura máxima de 28. Barquisimeto parcialmente nublada con una temperatura mínima de 24 y una máxima de 33. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy y para más información ingrese a la página web www.inamef.gov.be. Vamos con Ricardo Salmerón. Vamos a revisar mensajes que llegan a nuestra red social Twitter, @el_noticiero, y vamos a comenzar con un llamado que hacen desde la ciudad de Coro en el estado Falcón. Acá nos escriben y nos dicen lo siguiente: continúo con denuncia para CanTV en la urbanización Independencia, tercera etapa, calle 8, casa 33 y 35 de Coro. Estamos sin línea telefónica y ahí muestran los reportes que se han hecho y denunciando estas averías. También tenemos por acá a Mario Pineda, nos dice, pese a que dice que fue asignado este caso por la aplicación Ven, aún sigue en deterioro el ambulatorio de La Guamita en Cojedes. Tienen una imagen que muestra el lugar. Carretera desde Pariaguán, Anzoátegui hasta Santa María hay 2 caminos. En Guárico está mala, pésima, no sirve. Transportistas de carga pesada hacen maniobras para no romper sus camiones. Johnny González nos recuerda que continúa
continúan los racionamientos eléctricos en la ciudad de Maracaibo, específicamente en el sector Paraíso, parroquia Chiquinquirá. Por acá, Juan Diniz nos dice un llamado a CanTV que no adjudica nuevas líneas de ABA a usuarios porque tienen saturadas las líneas para ese fin. Por acá nos informa José Gómez, buenos días. Canal pegado a la cerca perimetral del cuartel frente al Carabobeño en Avenida Universidad de Naguanagua, esto es en el estado Carabobo, requiere limpieza. Limpiaron una parte y dejaron el resto sin limpiar. Urge limpieza antes de las lluvias. Por acá un servicio público, atención con esto. Están solicitando pañales de adultos, atenolor, warfarina y atorvastatina. El usuario es @Carlita. En nuestra cuenta de Twitter tienen la dirección del usuario para quien pueda colaborar. Y por acá nos saludan desde Ipicaradio, en la isla de Margarita, el señor José Gutiérrez. Muchas gracias por su mensaje. Y finalizamos, pues no hay que hablar. Ahí tienen ese desayuno que nos envía el señor Antonio Díaz. Pero una arepita para todo eso como que no es suficiente. Mira, digo con yo. ese desayuno se activa cualquiera. Mire, nuestra querida Silvia Escobar dice que estamos combinados, señor Rosalmedo. Ah, sí, vale, ahí tenemos unos colores muy similares. Sí, ya sabes, eso fue sin querer queriendo. Bueno, amigos, ya estamos listos para finalizar esta parte del noticiero Primera Emisión, pero también está listo Adrián Barros en el otro lado del set para traer un adelanto de la próxima parte. Adelante, buen día, Adrián. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Mardoley. Señores televidentes, como siempre, un gusto saludarlos a esta hora de la mañana. Les comento que el 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con el objetivo de protegerlos y preservar su riqueza cultural y social. Con esto hacemos una pausa para publicidad, como es costumbre. En minutos venimos con las noticias y sus detalles. Bien, continuamos. Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela protestaron este lunes para exigir la eliminación del instructivo de la UNAPRE, que les resta hasta 75% de sus beneficios laborales. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCB, Eduardo Sánchez, asegura que se mantendrán en la calle. La protesta inició a las 10 de la mañana con el cierre de la puerta Tamanaco, que da acceso a la Universidad Central desde Plaza Venezuela. La manifestación estuvo custodiada por efectivos policiales y solo se permitió el paso a ambulancias o casos de emergencia. Incluso hubo un altercado con un motorizado que intentó atravesar la protesta. A pesar del incidente, retornó la calma y se exigió nuevamente la nulidad del instructivo de la UNAPRE y el pago inmediato y total del bono vacacional. Los trabajadores denuncian que hay una campaña que intenta desvirtuar la razón de estas protestas. Aclaran que no están pidiendo aumento salarial, sino que se respete el tabulador y se elimine el instructivo. Lo que tienen es temor, porque por primera vez vieron una movilización de más de 21 estados del país, la gente todas entonando las mismas consignas. No al instructivo de UNAPRE, pago completo del bono vacacional. Eso puede tomar un gobierno, por favor. El gobierno tiene más bien que atender y escuchar al movimiento de los trabajadores. ¿Por qué nosotros salimos a la calle? Para que nos escuchen. Ahora nos van a decir que somos tarifados. Para Sánchez, si el gobierno no tiene recursos para honrar sus deudas, debe sincerarse con los trabajadores. Para este martes se espera una asamblea interna, mientras los obreros advierten que la falta de pago atenta contra el derecho a un trabajo digno. Esa es una situación que no debemos permitir. Que hay situaciones en las cuales nosotros estamos siendo víctimas por violación de nuestros derechos constitucionales y tenemos que estar en la calle activos. Para los profesores, esta situación pone en riesgo el derecho a la educación, pues se imposibilita mantener a los docentes en las aulas de clase. Misma preocupación mantienen los maestros, pues a pesar que el Ministerio de Educación no ha honrado su deuda, ha anunciado el reinicio de clases para el mes de septiembre. En las manos del Ministerio de Educación, lo hemos dicho y lo mantenemos. Está que comience la clase o no. Nosotros exigimos el pago de nuestras vacaciones, porque ahorita en estos momentos los docentes activos y jubilados no tienen vacaciones. Vamos a continuar en las calles hasta que nos cancelen completo. Los trabajadores universitarios aseguran que mantendrán la agenda de conflicto hasta tanto tengan una respuesta de las autoridades. Por ello se prevé una nueva movilización, esta vez hasta la sede de la Asamblea Nacional. Mardoley Prim, Televen. Cambiemos de tema. El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió conformar una delegación que vaya a Argentina para lograr la liberación del avión que se encuentra retenido en el país desde el pasado 8 de junio. En la lucha contra la persecución criminal
contra las sanciones criminales tenemos dos objetivos: recuperar el oro que pretenden robarnos en Londres y recuperar el avión y a la tripulación de Conviasa que está secuestrada y pretenden robarnos en Argentina. Vamos a dar una batalla con todas nuestras armas comunicacionales, sociales y políticas, por el oro en Londres y por el avión que nos tienen secuestrados y pretenden robarnos descaradamente en Argentina. Y tienen secuestrados a los pilotos que no han cometido ningún delito ni en Argentina, ni en Venezuela, ni en ningún lugar del mundo. 2 meses se han cumplido. El mandatario instó a movimientos sociales y sindicales argentinos a ayudar en la recuperación de la aeronave de Conviasa y de sus tripulantes. Además, indicó que realizarán campañas contra las sanciones a fin de recuperar tanto el avión como el oro en Londres. Aseguró que utilizarán las herramientas comunicacionales, sociales y políticas necesarias para lograr solventar estas situaciones. Por su parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, exigió al presidente argentino Alberto Fernández la pronta devolución de este avión venezolano y toda su tripulación retenido en el aeropuerto de Ezeiza. El presidente de Argentina tiene secuestrado este avión y antes estuvieron secuestrados allá en Argentina a la tripulación. El avión es de Venezuela y está secuestrado por el gobierno del presidente Fernández, es el único responsable de lo que ocurre con ese avión y la tripulación venezolana. Cabello informó que el día de hoy el personal de Conviasa marchará hasta la Asamblea Nacional en forma de protesta a las acciones del gobierno de Fernández. Por otro lado, señaló que el presidente de la República, Nicolás Maduro, está dispuesto a desarrollar relaciones entre Colombia y Venezuela tras la toma de posesión del mandatario Gustavo Petro. Lo más importante es que se fue Duque y con Duque se va el pasado de Colombia y comienza una nueva época en el pueblo colombiano. Nosotros estamos alegres, muy alegres, felices y como dijo la vicepresidenta, para que la dignidad se haga costumbre, la dignidad de un pueblo. El primer vicepresidente del PSUV afirmó que el gobierno venezolano mantiene relaciones con la izquierda colombiana desde hace años y aseguró que con la llegada de Petro se logrará la paz y el equilibrio en el continente. Anunció además que este 13 de agosto se iniciará el proceso de renovación de las estructuras del PSUV. Entre tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió una resolución que dicta nuevas disposiciones para tramitar documentos de residencia a venezolanos. La normativa, que entrará en vigencia en octubre, establece que para obtener el documento, el venezolano interesado debe haber sido titular del permiso especial de permanencia vigente por 5 años o contar con un documento que demuestre que ha sido titular del permiso de protección temporal durante la misma cantidad de tiempo. Los venezolanos podrán presentar su solicitud a partir del 1 de junio de 2023 a través de las plataformas del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia. El presidente de Chile, Gabriel Boric, y su homólogo boliviano, Luis Arce, acordaron junto al mandatario colombiano Gustavo Petro abordar la crisis migratoria en la frontera. Tras asistir a la investidura de Petro, el jefe de Estado chileno anunció que espera retomar una mesa de trabajo para estudiar el tema migratorio. Chile, Bolivia y Colombia han sido escenario en los últimos años de una masiva circulación de migrantes indocumentados, principalmente venezolanos, que intentan cruzar a pie por peligrosos pasos fronterizos. El Parlamento colombiano propondrá a la Asamblea Nacional Venezolana establecer un diálogo binacional. La senadora del Partido Histórico y presidente de la Comisión de Política Exterior y Defensa del Parlamento colombiano, Gloria Flores, subrayó que hay que instaurar una agenda común con el propósito de escuchar a los grupos económicos que hacen vida en zonas fronterizas para lograr la reactivación comercial y el resguardo de los derechos sociales. Además, remarcó que la comisión busca fortalecer la presencia del gobierno colombiano en las fronteras. La fracción de Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez espera que bajo el nuevo gobierno de Gustavo Petro se investigue con profundidad el caso Monómeros por el bienestar de Colombia y Venezuela. Le pido que ordene una investigación profunda, bastante transparente en Monómeros,
y que el resultado que esa investigación dé se establezcan responsabilidades administrativas y penales. Que el que tenga que responder ante los tribunales colombianos que responda. Acción Democrática desde Venezuela va a aplaudir ese paso que usted dé. Gutiérrez felicitó a Gustavo Petro, quien asumió la presidencia de Colombia este domingo, y espera que se respete los derechos de los connacionales que se encuentran en el país neogranadino. A Colombia le hace falta las relaciones con Venezuela y a Venezuela nos hace falta las relaciones con Colombia. La frontera por el Táchira, la frontera por Amazonas, la frontera por el estado Apure y otros estados venezolanos siempre ha sido fructífera para las relaciones de estas dos hermanas repúblicas. Las relaciones deben de establecerse de una vez y al presidente Maduro le pido que no entorpezca esas relaciones que ya el presidente Petro ha dicho que va a dar el primer paso. Corra usted también en beneficio de los venezolanos a que se restablezcan esas relaciones colombo-venezolanas. De igual forma, aplaudió el posible acercamiento diplomático entre el gobierno de Estados Unidos y Gustavo Petro a favor del continente. Manuel da Silva, Televen. En la frontera de Venezuela con Colombia, los comerciantes y representantes de gremios productivos no pierden la esperanza en la reactivación comercial, aunque muestran desconfianza en las promesas políticas. Mientras Colombia estrena a Gustavo Petro como presidente, los comerciantes en la zona se levantaron viviendo la misma situación del cierre comercial de los puentes internacionales. El transporte de carga es uno de los más interesados en el paso, aunque el tema de combustible podría mantenerlos paralizados. Piden a Venezuela empezar a solicitar combustible a Colombia. Pues es la gran oportunidad para que PDVSA con Ecopetrol lleguen a algunos convenios y se pueda importar gasolina a través de la frontera con el norte de Santander. En la avenida Venezuela, que va al puente internacional Simón Bolívar, se observa la misma movilización de personas de todos los días. Comercios cerrados por sus propietarios que no aguantaron los 7 años de inactividad comercial y se dedicaron a la actividad informal. La Cámara de Comercio tiene la esperanza de reactivarse en apenas 30 días al momento de abrirse el paso de mercancía. En un primer mes pensamos en unos 10.000 puestos de trabajo que se van a generar directamente actualmente en la medida que arranquemos mañana y esperemos dentro de un mes que eso vaya multiplicándose. Los propietarios de las casas de cambio cerradas aseguran que abriendo la frontera comercial se reactivaría la moneda nacional monopolizada por cambistas colombianos. En el 2015 perdimos la soberanía cambiaria en el cierre de los operadores cambiarios. También los transportistas de carga pesada aseguran estar preparados para cruzar los puentes internacionales. Asume el gobierno del presidente Petro, ya comiencen a hacer todos los convenios para que el puente internacional de Tiendita sea incorporado como dentro de los acuerdos de cruces fronterizos. No es... En Táchira, Fabiola Niño, Televen. Con esto hacemos una pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regresar, comerciantes se plegaron al cobro de sus servicios a tasa del Banco Central de Venezuela para evitar sanciones. Ya venimos. Un hombre de 39 años de edad mantuvo secuestradas a 9 adolescentes en Delta Macuro con la presunta finalidad de trasladarlas ilegalmente a Trinidad y Tobago para obligarlas a prostituirse. Las menores de edad permanecieron retenidas durante casi 20 días bajo amenazas, con pocos alimentos y escasa hidratación. Luego de varios intentos, las jóvenes lograron escapar por una ventana y se refugiaron en la vivienda de un familiar. Las autoridades determinaron la ubicación del hombre que las mantuvo retenidas y lograron su detención. El sujeto fue trasladado a la comandancia de Polidelta y el caso pasó a manos de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de esa entidad. Nos vamos al estado Táchira. Allí un hombre fue detenido por matar a un gato con un arma de fuego. El sujeto, identificado como Leonardo Buitrago Vázquez, de 38 años, disparó con una escopeta al felino por presumir que el animal era responsable de la desaparición de unas gallinas. La Coordinación de los Delitos contra la Delincuencia Organizada de San Cristóbal
logró la detención del sospechoso en la parroquia Cipriano Castro del municipio Libertad, donde además fue incautada el arma. Buitrago quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la entidad. Cambiamos de tema. Diferentes estructuras y vías de varias zonas del estado Mérida han resultado afectadas por las intensas lluvias registradas en la entidad. Funcionarios de Protección Civil señalaron que un puente ubicado en el sector El Mirador del municipio Tulio Febres Cordero presentó debilidad estructural y está en riesgo de colapsar. Además, la activación de movimiento de masa y desprendimiento de rocas afectaron el paso vehicular del sector La Roca en el municipio Sea, mientras que el sector La Humedad presenta fallas de borde y levantamiento de la capa asfáltica. Las intensas precipitaciones también provocaron la caída de un puente en el sector Madrid del municipio Caracciolo, Parra y Olmedo. Las lluvias también afectaron sectores del estado Lara. En el municipio Urdaneta, las precipitaciones de las últimas horas han dejado incomunicadas varias zonas productoras. La información la dio a conocer el alcalde de la zona, Amak Alchaer. Él detalló que estos productores temen perder las cosechas. Muchos rubros, mire, Urdaneta es un municipio muy productivo, ya tenemos maíz, tenemos lo que es el ganado, quesos, lácteos, tenemos esas personas que, bueno, tienen melón, tienen lechosa, son muchos los rubros, piña, y de verdad están afectados para poder sacar. En cuanto al balance de las afectaciones por lluvias, el alcalde sostuvo que en el primer informe de Protección Civil se reflejó que más de 100 viviendas han sufrido anegaciones. Ya la vamos a ir atendiendo, como lo dije anteriormente, nosotros estamos accionando para eso, vamos a ir llegando a los territorios, lo que le pido es paciencia, pero que sepan que estamos montados en eso y que tenemos en cuenta todos esos sectores. Se conoció que las últimas acciones que se emprenderán en estas jurisdicciones llevar alimentos y medicamentos para atender a las familias que están incomunicadas. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. En Cojedes, el gobierno regional entregó ayudas a las familias damnificadas por las fuertes lluvias en el municipio Tinaco. El gobernador Alberto Galíndez, junto al alcalde Juan Zamora, entregaron colchones y artefactos electrodomésticos a las familias que se vieron afectadas por las fuertes lluvias registradas el pasado 26 de julio, que dejó sin techo a casi 90 hogares de la localidad. Estoy ahora con Ana María Suárez en la calle Monagas. Ella nos solicitó una cocina y colchones. Hoy le traemos una cocina y un colchón. Y en la medida en que podamos tener recursos y rogamos a Dios que nos ayude, que nos abra las puertas, vamos a seguir atendiéndolos porque le falta el techo. Así como a ella, le falta también cocina, le falta seguramente una lavadora a otras personas, le faltará el techo y en eso estamos trabajando. Agradeciendo al ciudadano gobernador por este gran apoyo que nos ha brindado a nosotros los tinaqueros. Es triste y lamentable ver lo que sufrió nuestro municipio, pero tenemos fe de que vamos a resolver y estamos trabajando y estamos luchando y nuestro gobernador está gestionando para resolver esta problemática que tenemos en nuestro municipio. El mandatario regional hizo un llamado al gobierno nacional y a la colectividad a unir esfuerzos para ayudar a los damnificados. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 196 casos de COVID-19, 194 por transmisión comunitaria y 2 provenientes del exterior. Caracas es la localidad con mayor número de contagios, con 92. Le sigue Miranda con 57 y Falcón con 18. De los 2 casos importados, uno es de Panamá y el otro de Turquía. Con esta nueva actualización, las autoridades sanitarias han contabilizado 538.631 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 4.650 se encuentran aún activos. En esta última jornada no se registraron decesos, por lo que la cifra se mantiene en 5.768. Así lo informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez. Y la Unión Europea exigió al gobierno del presidente Nicolás Maduro la liberación inmediata del director de la organización no gubernamental Fundarredes, Javier Tarazona. La delegación del organismo en Venezuela instó a las autoridades a respetar el debido proceso del activista, quien lleva más de 400 días detenido, acusado de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria. La Unión Europea destacó el frágil estado de salud en el que se encuentra Tarazona, situación que ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por sus abogados y por otras organizaciones no gubernamentales. El organismo europeo exhortó al Ejecutivo Nacional a permitir el acceso de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para comprobar cómo se encuentra el activista.
Comerciantes formales en el oriente de Venezuela se plegaron al cobro de sus servicios a tasa del Banco Central de Venezuela para evitar las sanciones que van desde cierre temporal hasta 8 años de cárcel. No te voy a facturar, no te voy a vender, no estoy obligado a vender. Luego de viralizarse este video y la posterior detención del comerciante, algunos usuarios aseguran que la mayoría de los negocios formales se ajustaron a la tasa del Banco Central, pero que no en todos los comercios. Como que el precio que les conviene más. He visto sí por lo menos mercados, supermercados que sí ponen el precio del Banco Central, pero también como he ido a panaderías o bodegones que ya el precio es mucho mayor o ni siquiera de la tasa por la que se maneja normalmente, pues inclusive más de 6 bolívares. Realmente en todos los negocios serios cobran con el Banco Central, en todos los negocios serios. Todos los de aquí cobran en Banco Central. A Banco Central. ¿Por qué? Bueno, no sé, yo comparo los precios y o sea, no es fácil comprar, me meto en un sitio, me meto en otro. Los usuarios temen que para protegerse de la inflación exista un incremento en el precio de bienes y servicios por parte del gremio comercial. Por su parte, la Cámara de Comercio e Pequeños Industriales del Estado se encuentra en sesión permanente y será este martes cuando realicen un pronunciamiento oficial respecto a la situación. Ellos señalan que tienen establecidas algunas directrices para evitar sanciones a los comercios, pero que también se debe tomar en cuenta la facturación por parte de los proveedores. Desde el Estado, Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Y a pesar de los distintos operativos de ordenamiento vehicular, seguridad y módulos de auxilio vial que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad capital, las leyes de tránsito sí siguen irrespetando. El exceso de velocidad, la ingesta de bebidas alcohólicas y el incumplimiento a las leyes de tránsito son las principales causas de siniestros viales. Muy a pesar de la presencia policial en zonas como Plaza Venezuela, pocas personas acataban la luz del semáforo, motorizados que circulaban por aceras, peatones que olvidaban su luz de cruce, son algunas de las infracciones que se pueden observar con tan solo estar 5 minutos en el lugar. ¿Te fijaste que la luz no estaba para ti? Es cierto, tienes toda la razón. ¿Y qué pasó? Que no venían carros. Y si viene una moto que no logras verla, ¿qué sucedería? No, me aseguro mucho de que no pase eso. Ciudadanos aseguran que las leyes de tránsito no son respetadas por los choferes, ni por motorizados y tampoco por peatones. Consideran que no existe educación ciudadana para estos casos. Nosotros los venezolanos tenemos esa idiosincrasia de que no respetamos las leyes. Es difícil crear conciencia, no es difícil, pero hay que hacer un programa de educación vial en las escuelas, en los liceos, en las universidades, para hacer esa educación vial. Conductores aseguran que el rayado suele estar invisible para muchos. En los semáforos, más que todo, no hay respeto de semáforo, ni de peatones, pues no cruzan en su rayado. Porque hay motorizados que hacen las cosas bien y hay otros que no, pero realmente se han acoplado a todo lo que es la exigencia de los policías, ya están andando por el camino normal, pero hay otros que pues nada, pasan y quieren estarlo golpeando a uno, insultando y no debería de ser. Las sanciones por infracciones son de hasta 10 unidades tributarias. Sin embargo, las gobernaciones y alcaldías han establecido leyes de convivencia ciudadana que les permite establecer montos por encima de lo que estipula la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. La Organización Mundial de la Salud reveló en su último reporte global de seguridad vial en 2020 que Venezuela es el primer país en Latinoamérica con el mayor número de muertes ocasionados por accidentes de tránsito, con un porcentaje de 39,75 por cada 100.000 habitantes. Vanessa Urbano, Televen. En un trabajo sencillo como reemplazar una canilla del fregadero, usted podría gastar unos $25. Ahora, si desea cambiar algún elemento de su línea sanitaria, los precios podrían superar los $150. Canillas, griferías y herrajes de posetas son los productos más buscados debido a que frecuentemente necesitan reemplazarse por vejez o por fallas. Bueno, todas son flexibles, eso depende del material. Hay unas que valen $4, otras que valen $5, otras que valen $6. Los de fregadero, que son estos, oscilan desde $15
hasta $45. Toda esta línea que está aquí oscilan entre los 30 y $26. Eso depende del material también, porque hay unos que tienen manillas más sencillas y otros que tienen manillas más de lujo. Los herrajes los tenemos allá al frente, ellos oscilan desde los $10 hasta los $50. Con respecto a las posetas, nos indicaron que son bastante solicitadas, al igual que los lavamanos. Cada uno le cuesta más de $150 dependiendo de la marca. La demanda de las tuberías PVC también es alta debido a su bajo precio en comparación con otros materiales y también por lo prácticas que son al momento de realizar algún arreglo. La tubería galvanizada ya, eso nada más eso quedó obsoleto, eso quedó únicamente que para usarlo para lo que es tubería de gas. La termofusión verde, que es para las dos aguas, agua fría, agua caliente, y también las pueden servir para gas, ese viene por metro. Ese viene de 20 hasta 6 pulgadas. Un tubo de 20 eso, 3/4, uno de 20 que es media, te vale $6. El tubo completo de 4 metros. Algunos comerciantes con más de 50 años de experiencia nos indican que ya no es rentable trabajar el oficio, debido a que son pocas las llamadas que reciben. Tengo solamente un plomero actualmente y bueno, con eso hago el trabajo. Anteriormente, ¿cuántos plomeros tenía en su compañía? Hasta llegué a tener 10, pero ahorita no hay trabajo para 10 plomeros. Si se trata de una emergencia como la rotura de una tubería, el escenario es aún más complicado. $500 entre materiales y mano de obra le puede costar solventar la situación. Una tubería que se echó a perder de las aguas limpias y eso fue mega. Fue muy lento el proceso porque todo está muy caro, lógicamente. Usted lo tuvo que hacer paulatinamente. Mira, hoy compro los materiales, luego voy guardando para el plomero. Exactamente, todo es así. De hecho, tengo todavía reparaciones menores que hacer y no se puede. Debido a las fallas con la distribución del agua, muchos están optando por comprar tanques cilíndricos. Además de ocupar poco espacio en su hogar, los precios van desde $200 en adelante dependiendo de su capacidad y la instalación desde los $60. Mauricio Cruz, Televen. Nos vamos a Nueva Esparta. En un acto cívico-militar en Juan Griego, la alcaldía del municipio marcano conmemoró 205 años de la Batalla del Fuerte, en las que los margariteños se defendieron tenazmente del asalto español comandado por el general Pablo Morillo. El acto inició con una parada militar donde se le rindió honores al padre de la patria, Simón Bolívar, para luego desde la bahía celebrar una sesión solemne en la que estuvieron presentes alcaldes de los diferentes municipios, fuerzas vivas de la región y pueblo en general. En una alianza cívico-militar, celebrando los 205 años de la Batalla del Fuerte, donde cientos de margariteños, defendiendo el territorio que Bolívar había declarado independiente unos días antes, murieron, dando sus vidas, dando su esfuerzo, dando su amor por esta patria. Por su parte, el orador de orden, vicealmirante Gustavo Blanco Sáez, comandante de la SODI, recordó que el 8 de agosto de 1817, Juan Griego demostró su heroísmo y el inmenso amor y respeto por su terruño. Desde aquí estamos hoy celebrando en perfecta unión cívico-militar como una demostración más de que el sueño de Bolívar, el sueño de Chávez es posible. Hoy lo demostramos de esa manera. La autoridad de Juan Griego, pueblo de pescadores ubicado al norte de la isla de Margarita, guarda las esperanzas de que nuevamente recupere su brillo y se ubique como una referencia de la actividad económica del estado Nueva Esparta. Lisbeth Miquilena, Televen. Con esto hacemos otra pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, México usa dron submarino en operación de búsqueda de mineros. El dispositivo fue desarrollado por un grupo de ingenieros de la Universidad de California que permitirá calcular la cantidad de glucosa en el organismo. Los profesionales se basaron en el concepto de GlucoWatch, una pulsera que funciona transmitiendo pequeñas corrientes eléctricas por la piel. Esta innovación ayudará a los pacientes de diabetes a evitar los molestos pinchazos que tienen que realizarse diariamente. En la actualidad, la duración máxima de cada sensor es de un día, mientras se desarrolla uno con mayor duración. Se espera que en los próximos avances también se pueda medir el nivel del alcohol en la sangre. Para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Manuel da Silva tendrá como invitado en la entrevista a Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas y director de Monitor Salud. Ya venimos.
Estas son algunas alertas para reconocer que podrías estar siendo víctima de un hackeo en tu celular. 1. Un virus podría dañar la batería de tu teléfono con mayor rapidez, debido a que utiliza recursos del móvil para un proceso externo. 2. Si la pantalla de tu teléfono se queda congelada, es señal de que tu celular está siendo acechado por un programa malicioso que está sobrecargando el sistema operativo. 3. La aparición constante de ventanas emergentes con publicidad podría poner en riesgo tu dispositivo y ser víctima de una estafa. Recuerda que si un hacker tiene acceso a tu teléfono, tiene acceso a toda tu información personal. Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio de la entrevista. Hoy nos acompaña Mauro Zambrano, quien es dirigente sindical de hospitales y clínicas, además director de Monitor Salud. Bienvenido, Mauro. Sí, bien. Gracias por la invitación. Mauro, ¿cómo se encuentra hoy en día el sector salud y los diferentes centros de salud, hospitales? Mira, la situación del sector salud sigue siendo crítica. En nuestros centros de salud, en los distintos centros. Lo primero que ahorita la pandemia ha incrementado un poco y bueno, eso nos ha llevado también a que no tenemos, por ejemplo, los tapabocas necesarios. Es decir, ahorita hay un déficit de tapabocas de más de un 75% para los trabajadores y en algunos centros ni siquiera existe el tema del traje de bioseguridad que no existe dentro de nuestros centros de salud. Es decir, no existe la protección adecuada y esto incrementó, por ejemplo, en más de un 75% los contagios dentro de los centros de salud de los trabajadores. Es decir, ahorita hay 475 contagiados que son pues trabajadores, compañeros de trabajo y que hoy en día, bueno, arriesgan su vida para ir a un centro de salud y que lamentablemente no se cuenta con la protección adecuada, pero además los trabajadores no solo sufrimos con eso, también el tema del transporte. Hay un porcentaje, por ejemplo, un 35% de los trabajadores que se moviliza a pie a su centro de salud y esto porque el metro no funciona adecuadamente. En la mayoría de los centros de salud no existe transporte y también el tema de los bajos salarios. Es decir, ahorita nosotros más bien estamos pagando para ir a laborar, no estamos trabajando y recibiendo pues una remuneración y es algo que viene sucediendo dentro de los centros de salud durante muchísimo tiempo y que lamentablemente hemos visto que no buscan soluciones, no hay ni siquiera respuestas a las demandas de este momento de los trabajadores que hemos manifestado, también nuestros jubilados que hoy sufren muchas cosas, por ejemplo el caso del bono de recreación que debió ser cancelado, por ejemplo con salario integral y lo cancelaron solo con salario base. O sea, es una reivindicación que tiene muchísimos años y que además son personas que duraron 30, 40 años y que bueno, vengan y le reduzcan como nos hicieron a nosotros los activos con el tema de los uniformes de 1.300 bolívares, nos los bajaron de un solo plumazo con una firma del ministro del Trabajo, Francisco Torrialba, quien fue además sindicalista, porque él sabe que los derechos de los trabajadores no son regresivos, sino progresivos. Ningún sindicalista puede firmar un acta en este momento que vaya contra los derechos de los trabajadores y contra la Constitución. Todos los derechos de los trabajadores son progresivos, es por eso que los dirigentes sindicales vamos a este jueves no solo a demandar esa acta, sino también a movilizarnos los trabajadores en rechazo de esta situación que venimos viviendo y que viene sucediendo, avalada por, además, podemos decirle, agentes que se prestan, en este caso, para beneficiar al gobierno, porque un sindicalista jamás firmaría un acta donde atrasaría los beneficios de los trabajadores. Mauro, hablando precisamente de ese bono de uniformes, ¿por qué le restaron de 1.300 a 200? ¿Cuál fue la justificación y cuándo le dieron ese monto, esos 200 bolívares? Mira, eso fue la quincena pasada.
Lamentablemente justificación no hay, porque nosotros también hemos visto las proyecciones de los economistas, donde se proyecta que en el país van a ingresar más de 20.000 millones de dólares solo por renta petrolera y más de 3.000 millones por el tema de impuestos. Pero entonces tú tienes el impuesto del IVA que está por encima del 16%, o más o menos ese es el promedio, el 16% para adelante, porque también tienes el impuesto del 3% si pagas en divisa. Ah, bueno, pero los trabajadores, debes de subirnos los beneficios, no los rebaja. Entonces es algo inentendible, es algo que no va contra, o sea, no va a favor de los trabajadores, va en contra de nuestros beneficios, y si tú estableces un salario mínimo, el deber ser es que todos esos cálculos vayan representados con la contratación colectiva. Es decir, todo trabajador público tiene una contratación colectiva o beneficios distintos. En el caso de educación tienen uno, en el caso del sector salud tenemos otras reivindicaciones, y bueno, esto no ha sido respetado. Nos quieren dejar, en este caso, a lo que representó en aquel momento $38, que hoy se ha perdido más de un 27%, porque ya ni siquiera es $30 en total lo que gana un trabajador a nivel del sector público. Y esto ha traído muchos descontentos, muchas movilizaciones, y no hay respuesta del gobierno, pero nosotros no vamos a dejar de movilizarnos. Yo hoy le hablo a los trabajadores con mucha claridad. Tenemos que seguir constantemente movilizándonos, tenemos que seguir luchando, porque es la única manera que nosotros tenemos y la única herramienta que tenemos para que eso cambie. Y en caso de que no haya un cambio en estos tiempos, bueno, tenemos el 2024 a los trabajadores, que somos muchísimos, somos millones, para elegir un gobernante que realmente respete los derechos de los trabajadores. Nosotros no podemos seguir en esto. Los trabajadores, esto es una gran enseñanza para nosotros, y hoy el movimiento sindical nos estamos organizando cada día más para que no siga sucediendo este tipo de cosas, pero además para hacerle contra a esas políticas que han llevado al atraso, que han llevado a incluso no tener servicios públicos correspondientes a nuestros ciudadanos, porque creo que hoy no solo el trabajador tiene que estar luchando, hoy tenemos que estar luchando los venezolanos. Ahora, Mauro, hablabas de una movilización para el día jueves. ¿De dónde sería el punto de partida y hacia dónde se dirigirían? Mira, hoy tenemos una reunión con el sector educativo en Caracas. Y bueno, vamos a tratar de que esté el sector educativo, sector salud, incluso comunidades, porque también el tema del agua, el tema de la luz, o sea, es decir, es algo, por eso te hablo que no es solo una movilización de los trabajadores. Creo que nosotros tenemos que movilizarnos por los derechos y el derecho a tener una vida digna, el derecho a poder progresar no solo con un trabajo, sino que no se sigan yendo nuestros hermanos, o en este caso nuestros familiares. Nosotros por eso tenemos que luchar, los que estamos adentro, todos, por tener servicios públicos, por tener un salario digno, y también por el reencuentro de la familia, que es fundamental. Nos toca establecer una pausa, pero al regreso, Mauro, quiero que hablemos sobre los servicios básicos dentro de los hospitales, lo que es el agua, la luz, el agua potable. Pero luego de la pausa, ya volvemos. Seguimos conversando con Mauro Zambrano, quien es dirigente sindical de hospitales y clínicas, además director de Monitor Salud. Te dejaba una pregunta al aire, y es: ¿cómo se encuentran ahorita los servicios básicos como el agua potable, la luz dentro de los hospitales? Mira, los hospitales están como con el tema del agua, han hecho en algunos, en el caso del Magallanes, hicieron pozos de agua, pero hay un problema de distribución, es decir, en este momento el 75% de nuestros centros de salud no llega agua a todas las áreas de nuestros centros de salud. Es decir, hay un problema en algunos casos de filtración, en otros casos porque tenemos, por ejemplo, la mayoría de los baños no funcionan en nuestros centros de salud. Ha sido un problema constante.
y bueno, los trabajadores, que la mayoría son mujeres, te puedes imaginar cuando una mujer tiene, en este caso, la menstruación, es bastante difícil lo que vive un trabajador de la salud en ese sentido, porque no tiene cómo asearse. El agua potable, por ejemplo, no existe en nuestros centros de salud. Tú para tomar agua tienes que llevarla desde tu casa o, en el caso, depende, si tienes alguna bodeguita o cerca, bueno, compras un agua, pero mayormente por el tema salarial la gente se lleva el agua de su casa. Y bueno, es una situación bastante grave, además del cloro, el desinfectante y el jabón. ¿Cómo hacen en ese caso? Porque en los hospitales tienen que haber cero desinfectado, ¿no? Totalmente, no puede haber microbios. Sí. Y tengo entendido que ustedes han hecho en varias oportunidades denuncias sobre esto, que el déficit en cloro, en jabón, ¿cómo hacen entonces los enfermeros, los médicos? El déficit es muy grande, pero no solo de eso. O sea, un hospital, por ejemplo, te puedo hablar del Hospital Vargas de Caracas, que pueden existir 2 o 3 mopas para todo el hospital. Entonces, un área como una terapia intensiva tiene que tener una mopa específica para que esté en el área. Eso se ha perdido dentro de los centros de salud para hacer la limpieza. Entonces, si tú pasas esa mopa por cualquier área, se contamina y no puedes, en este caso, volver a ingresar la mopa para la terapia intensiva. Ahorita esos protocolos se perdieron porque lamentablemente hay un déficit de todo. O sea, cuando te hablo de todo, es de mopas, de carritos, de pañitos para la limpieza. ¿Y esto qué ocasiona? Porque a veces preguntamos, mira, bacterias. Vemos muchos pacientes que salen intervenidos quirúrgicamente y terminan con una bacteria hospitalaria, niños que han fallecido por esta situación, y el gobierno lo sabe. O sea, aquí no es que no se sepa esta situación. Nosotros hemos denunciado esto con mucha frecuencia y también no vemos solución al respecto, porque han remodelado áreas en distintos hospitales, eso no hay que negarlo. El caso del Hospital de Coche, que remodelaron hace poco, pero sin embargo hay un problema de mantenimiento. Creo, y es fundamental, que los hospitales sean descentralizados y que le puedan llegar recursos, porque, por ejemplo, te puedo hablar de un tomógrafo en Caracas. Es difícil conseguir una tomografía. Solo existen los hospitales militares. Como que si los militares son los únicos que se hicieran tomografías en el país. Y no es así. O sea, el deber ser es que en el clínico universitario funcione el tomógrafo como debe ser, que un hospital Vargas tenga el tomógrafo, que un oncológico Luis Racetti, que es especializado en este caso con pacientes con cáncer, pues pacientes oncológicos, no cuente con tomógrafo. O sea, es una situación bastante lamentable que viven, y eso se convierte en un costo para los pacientes. Por eso te hablo que en nuestra Constitución dice que tiene que ser una salud digna y de calidad. No es de calidad, no porque los trabajadores no queramos, porque pudiera ser de calidad, pero la infraestructura no está muy deteriorada, los equipos médicos y todo lo que tiene que ver pues con el tema de la atención. Y es paga porque el familiar siempre tiene que comprar desde una mascarilla, que lo más básico puede ser una gasa, como puede ser una inyectadora, depende del hospital donde llegues, porque lamentablemente no existe la dotación de insumos médicos necesarios para que los pacientes sean atendidos efectivamente, con rapidez, con eficacia. Y bueno, esto ha ocasionado de verdad cosas impresionantes, porque también existe el ruleteo. Eso precisamente quería conversar. Hablabas de los insumos médicos que los familiares deben costear. Hablemos ahora de la mafia que se ha denunciado, incluso Maduro lo ha denunciado en varias oportunidades, la mafia que se vive dentro de los hospitales y estos nuevos inspectores hospitalarios. Su opinión al respecto. Mira, lo primero, que toda investigación se tiene que hacer, ¿no? Maduro dijo hace poco el tema de la mafia. La mafia es un tema que ha venido y que lo han agarrado para discursos, pero al final los trabajadores siempre están al servicio de la gente. Los hospitales se mantienen por el capital humano, porque lamentablemente no existe nada. Tú vas a intervenir quirúrgicamente y son unas listas inmensas donde al paciente le cuesta más de $400 comprar esa lista. Entonces, cuando hablan de mafia, simplemente tienen que sacar pues a la luz pública
quiénes son los mafiosos, pero no son todos los trabajadores. Lo que te puedo asegurar que la mayoría de los trabajadores llega a las 7 de la mañana a su hospital, cumple su horario, busca la manera de servir a ese paciente que llega. Y bueno, lo de los inspectores no soluciona el problema de la salud. El problema de la salud es un problema que va, por ejemplo, va a llegar un inspector a solucionar que funcione el tomógrafo, ¿Cómo se solucionaría, que entonces? funcionan los rayos X con inversión. Hace falta inversión en el sector salud, hace falta descentralizar los recursos y no tenerlos todos en el Ministerio de Salud, como han venido haciendo todo, porque aquí todo es inconsulto. Agarran, por ejemplo, el caso del ONAPRE, el caso del Sistema Patria, que ahora todos los trabajadores dependemos prácticamente de si la ONAPRE o la vicepresidencia baja los recursos y no son descentralizados. O sea, eso ha ocasionado un atraso importante en todo lo que es el sistema de salud, en los trabajadores y en la política que ellos han llevado, y no lo entienden. Es decir, siguen con esa situación y bueno, no nos queda a nosotros los trabajadores, sino que están en la calle y protestando ante eso. Mauro, los últimos 10 segundos para que hagas el llamado a los distintos trabajadores de la salud para que los acompañen a la protesta del jueves. Este jueves vamos a estar los trabajadores y los sindicatos, estamos conversando con todos los sectores para lograr una gran movilización por los derechos. Por el derecho al agua, por el derecho a la salud, por el derecho a un salario digno y sobre todo por tener calidad de vida. Los invitamos este jueves y les estaremos por las redes y bueno, por los medios de comunicación, les estaremos diciendo dónde comenzará la concentración y dónde terminaremos, pues en ese sentido marchando. Gracias por venir, Mauro. Nosotros nos toca despedir este espacio de la entrevista, pero al regreso les estaremos ofreciendo lo mejor del arte y el espectáculo con lo actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico y los estará acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros solo deben interactuar a través de nuestras redes sociales @actual en Twitter, @actual_tv en Instagram y mi cuenta @María Gabriela Rico para que nos dejen todos sus comentarios desde ya. Dicho esto, damos inicio a las noticias de arte y espectáculos con una lamentable noticia, y es que falleció la actriz Olivia Newton-John a los 73 años de edad. La artista, quien saltó a la fama gracias a su papel en el recordado film Vaselina, junto al también actor John Travolta, falleció el día de ayer en su hogar al sur de California. Así lo dio a conocer su esposo John Sterling. Y bueno, pues cabe destacar que el intérprete reveló en septiembre de 2018 que estaba tratando un cáncer en la base de la columna. Este fue su tercer diagnóstico con esta enfermedad, ya que el artista estaba luchando contra la misma hace varios años. 2 episodios con cáncer de mama, uno en los 90 y otro en el 2017. Desde lo actual le pedimos paz a su alma. Cambiamos radicalmente de tema para contarles que la Fiscalía Española revela escrito de acusación en contra de Shakira y se menciona a Piqué. Pasamos a otras informaciones, y es que Richard y Alejandra Gere presumen de su dulce amor en Italia en el último homenaje al actor. Tan unidos como siempre, el artista y la empresaria han hecho gala de su amor durante su estancia en el sureste de Italia, con innumerables muestras de cariño y compenetración. El protagonista de Pretty Woman ha sido nombrado también embajador de Calabria en el mundo y fue recibido en la sede del gobierno de la región por el vicepresidente Giuseppe Prince. Por otro lado, el próximo domingo 14 de agosto podremos ver a la pareja de nuevo en España, 4 días después del cumpleaños número 62 del actor, quien vuelve a dejar su casa a las afueras de Nueva York para pasar unos días de descanso junto a su pareja. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es con mis compañeros de noticiero. Gracias, María Gabriela. Con esto llegamos al final de la primera emisión del noticiero. Les vamos a dejar, como es costumbre, nuestra cuenta en Twitter, @elpisonoticiero, para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera de nuestro país. Y recuerda que en Instagram estamos como @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Y también estamos en Twitter y en YouTube, como siempre, con toda nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información.
Tampoco olviden respetar las medidas de bioseguridad como el lavado de manos, distanciamiento social y por supuesto el tapabocas. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.